Sí, buen día. Mire, antes de continuar, están los señores Vaca, Flores, Romero, Gualán, Borja y Yambay. Ahí empezamos. Sí. Ya. Por favor, entren en este momento al Oasis y evalúen la tutoría del 11 de noviembre, por favor. Repito, Vaca, Flores, Romero, Gualán, Borja y Yambay. Una vez que hayan terminado, levanten la mano, por favor, en el fin. Ok. El señor Yambay, gracias. Y este es el señor Romero, gracias. Este es el señor Gualán, gracias. Ya falta la señorita Vaca, Borja y el señor Flores. Si están haciendo el señor Flores, la señorita Vaca y Borja. Aló. Sí. Ya. Buenos días. Ya, buen día.
Ya, en por si acaso, de aquí en adelante, las personas que asisten a las tutorías, revisar el OASIS. No necesariamente voy a registrar a todos porque son bastantes, entonces les he dicho que de los que asisten a la tutoría, he de registrar entre 6 y 10 personas nada más. Entonces, cada vez que asisten a una tutoría, eh, ingresen a ver si es que han sido designadas para la evaluación. El señor Flores está haciendo la evaluación de la tutoría, señor Flores. Señor Flores, por favor, realice la evaluación de la tutoría. Señorita Vaca, estoy esperándoles. Parece que el señor Flores ha dejado, como se dice, ha ingresado al team y no está presente. El señor Flores, por favor, puede contestar. Señor Flores, ¿alguien le conoce al señor Flores? Señor Flores, conteste, por favor. Señorita Vaca. Sí, que sino que mi internet está un poco lento. Ya. Señor Flores, conteste, por favor, está ingresado en el team. Llevamos 29 minutos y todavía no me conteste el señor Flores.
Estoy esperando. ¿Alguien le conoce al señor Flores? No, Inge. Yo, Inge. Ya, puede llamarle, por favor. Está en el team, Sí, pero no ya le le escribí, Inge. por favor. Ya le contestó el señor Flores. No, Inge, pero ya le dejé bastantes mensajes. Como que entra al team y se va. Señorita Vaca, ya. Espero que en el transcurso de este día, el señor Flores y la señorita Vaca ingresen al Oasis a evaluar la tutoría. Mañana compruebo. Inge ya le envié. Yo ahorita acabé, no sé si se envió. Le dije que alzara la mano y no veo aquí. Es decir, una vez que han terminado, les dije que alzara la mano. Solamente están los tres, señor Yambay, Romero y Gualán. Qué raro, Inge, porque ya le hice. ¿Ya lo hizo? Ya Sí, no. Inge. No puede poner, no está en una computadora para alzar la mano. Ya, ok. Listo, Inge. Ya, gracias, señor. Bien, entonces queda pendiente el señor Flores. Creo que ha sabido ingresar al team e irse de vacaciones. Voy a tomar en cuenta todas las clases. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es corta, con el tema de ecuación de la continuidad. Ustedes ven ahí en la figura un volumen dentro del cual, dentro y fuera, existe una nube de cargas y el contorno del volumen, que es la superficie,
en el cual van a atravesar cargas positivas y negativas. Y de la superficie sale un vector unitario normal. Mire aquí en este caso, el libro, para decir que es perpendicular de la superficie hacia afuera, le pone un signo positivo. Si ustedes alcanzan a ver, más mu sub n. El mu está con negrillas, es un vector. El s es un escalar, el contorno que envuelve el volumen. Y por esa superficie van a atravesar cargas positivas y negativas, que ya vimos en la clase anterior. Entonces, la ecuación de la corriente en función del tiempo es la que estamos presentando aquí. Estoy resaltando. Y la corriente de la fuente I sub S, la corriente de la fuente, la que va a generar la energía, es igual a la integral cerrada de superficie. ¿Cuál integral cerrada superficie? ¿Cuál superficie cerrada? Justo el contorno de este volumen. Esa es la superficie cerrada. Y ahí van a existir dentro de la superficie los vectores J, densidad de corriente, y el vector superficie, ds. El vector superficie, el ds, se obtiene al multiplicar la superficie escalar por el vector unitario normal. La clase anterior ya habíamos visto las distribuciones, es decir, en el capítulo anterior, las distribuciones superficiales de polarización y volumétricas, pero eso ocurría exclusivamente en los materiales dieléctricos. Ahí se forman los dipolos eléctricos. El vector polarización, la suma de todos los dipolos eléctricos. En cambio, ahora estamos en un material conductor. Siempre tienen que diferenciar el tipo de material, es decir, el análisis que vamos a realizar. ¿Dónde vamos a realizar el análisis? Si es un material dieléctrico o un material conductor. Repito, el capítulo anterior fue exclusivamente de los materiales dieléctricos y ahí ocurre el vector polarización, el momento de dipolos eléctricos, que es el P minúscula, la suma de todos los momentos dipolos eléctricos dentro del volumen, produce el vector polarización, el P mayúscula. Ahora, en los materiales conductores no ocurre eso. Ahora tenemos la corriente eléctrica y la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente que vimos la clase anterior es puntual y la densidad de corriente es un vector. En un punto puede haber varias cargas y tener varios J, J1, J2, Jn, vectores puntuales. Ahora, tomando en cuenta la segunda ecuación, la que está acá, dice diferencial de cargas mayúscula con respecto al tiempo. Pero ahí tenemos un subíndice que dice cruza S. Esto es importante. Es decir, en forma general, el movimiento de cargas produce un campo magnético. La variación de cargas con respecto al tiempo produce una corriente eléctrica, pero al hablar de corriente eléctrica hay dos casos importantes que contiene esa definición. La corriente eléctrica, a más de variar sus cargas con respecto al tiempo,
Dichas cargas producen un desplazamiento, ¿sí? Porque conducen a través de el material conductor. Es decir, los electrones se desplazan a través del material conductor y al desplazarse los electrones producen un campo magnético. Entonces, eso debe estar claro. Hay dos criterios importantes en la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la variación de cargas con respecto al tiempo. Si las cargas varían con respecto al tiempo, entonces hay una corriente eléctrica. Además de variar las cargas, los electrones se desplazan, tienen movimiento y debido al movimiento de los electrones existe un campo magnético. En el capítulo anterior, recuerde, el campo eléctrico o la fuerza eléctrica es producida por las cargas estáticas. En cambio, el campo magnético es producido por las cargas en movimiento. Entonces, en esta ecuación de la corriente, dice la derivada de las cargas con respecto al tiempo, variación de las cargas con respecto al tiempo que cruzan esta superficie de aquí. Las cargas positivas, ¿sí?, están a la derecha, es decir, han cruzado las cargas positivas hacia la derecha. En cambio, las cargas negativas han cruzado esta superficie y están dentro del volumen. Por eso aquí en la ecuación dice que es igual a menos la carga dentro del volumen con respecto al tiempo. Aquí tengo un error. Aquí es variación de cargas. Es delta. dQ. Aquí es dQ dentro del volumen S con respecto al tiempo. Entonces aquí estamos diciendo que las cargas positivas que han cruzado esta superficie hacia la derecha es igual a las cargas negativas que han cruzado por esta superficie hacia la izquierda, tomando en cuenta justo este sector de la gráfica. Voy a pasarle al Paint para hablarle en forma más general. Entonces, aquí decía, las cargas positivas que estuvieron aquí cruzan esta superficie y se sitúan a la derecha. Y las cargas negativas que estuvieron aquí o también se quedaron acá, cruzan esta superficie y tenemos en el interior las cargas negativas. En otras palabras, tomando en cuenta todo este volumen y la superficie que limita el volumen, es que las cargas positivas van a cruzar hacia el exterior de la superficie y las cargas negativas cruzan hacia el interior de esa superficie. Por esta superficie van al interior las negativas, por esta superficie cruzan y las positivas van al exterior. Entonces, de tal forma que como tenemos nosotros en la parte interna, ¿verdad?, cargas negativas, y eso corresponde al volumen. Y de acuerdo a la ley de Gauss, la carga neta puede ser representado por 4 alternativas: distribuciones o sumatorias puntuales de cargas, Q sub I. También puede ser igual a una distribución lineal de cargas. En este caso, con ustedes, ρ sub L por dL, integral de línea. O también puede ser igual a la integral de superficie, ρ superficial, densidad superficial de cargas, por ds, o las volumétricas, integral de volumen, ρ volumétrico por dV. Entonces, como nosotros en el interior de esta superficie tenemos el volumen, por lo tanto, la carga neta que se encuentra acá adentro por las cargas negativas serían con esta alternativa: ρ volumétrico, la de aquí, por diferencial de
volumen. Entonces, ahí queda la ecuación 3. Decimos, la corriente eléctrica es igual al integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector densidad de corriente J y el vector superficie. Entonces, tomando en cuenta estos dos parámetros, tenemos la ecuación 3. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Inge, para hallar el vector de S dijo que era el vector nu. ¿Podría repetir esa parte? Esto de aquí, recuerden que ya les he dicho en las clases anteriores, empieza en electricidad y electromagnetismo. Al multiplicar el escalar diferencial de superficie por el vector unitario normal, se convierte en un vector superficie. Y la característica o definición del vector unitario normal es ser perpendicular de la superficie hacia afuera. En esta parte, el libro, al decir perpendicular de la superficie hacia afuera, le pone el signo más. Supongo que aquí el más es para indicar que es de la superficie hacia afuera, porque usted también puede tener una perpendicularidad de la superficie hacia adentro. Es decir, aquí sigue siendo, como se dice, perpendicular en ese punto de la superficie hacia afuera. Pero, digamos, hacia adentro es perpendicular, pero la característica del vector unitario normal es ser perpendicular de la superficie hacia afuera. Por eso es que le pone, yo supongo, ¿verdad? Porque no expresa claramente el más. ¿Está entendido? Esto es sacado del libro de Popolis. Bien, entonces llegamos a la ecuación 3. Vamos a retornar acá. Esta de aquí es la densidad de corriente en forma integral. Si aplicamos el teorema de la divergencia, recuerde, las clases anteriores les había dicho, siempre vamos a estar aplicando el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Entonces, al aplicar el teorema de la divergencia, la parte izquierda, entonces la integral cerrada de superficie, aplicando el teorema de la divergencia, se convierte o es igual a una integral de volumen. Pero al hacer la integral de volumen, el J, el vector J, se convierte en una divergencia del vector J multiplicado por el volumen. El volumen que contiene la integral cerrada de superficie. Aquí está esta integral cerrada de superficie S, que contiene un volumen dentro. Entonces, la integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector J y el de S es igual a la integral de volumen, pero la divergencia del vector J multiplicado por la derivada del volumen. Entonces, aplicando la parte izquierda, el teorema de la divergencia, convertimos la integral de superficie en una integral de volumen. Como esta superficie, integral de superficie, es la superficie que cubre este volumen. Entonces, el volumen que está a la izquierda es el mismo volumen que está a la derecha, cargas netas encerrada por esta superficie, es decir, las cargas volumétricas, las que están adentro. Entonces ya las dos ecuaciones son integrales del mismo volumen. Al integrar diferencial de volumen, integramos y solamente tenemos la divergencia de J es igual a menos, aquí también en esta segunda ecuación no he puesto el signo menos. Este menos, acá también es menos, de arriba, acá abajo, hay un error, el menos, y es igual a menos derivada parcial con respecto al tiempo de
Rho sub B. Rho sub B, densidad volumétrica de cargas. Esta de aquí, esta ecuación, es la de continuidad en forma diferencial. La ecuación que está acá arriba, esta es la ecuación de la continuidad en forma integral, y esta ecuación de acá es la de continuidad en formato diferencial. Recuerden que les había dicho que el objetivo de esta materia es determinar las 4 ecuaciones de Maxwell y a partir de ellas obtener los campos electromagnéticos. Ese es el objetivo de esta materia. Es decir, analizar al mismo tiempo el campo eléctrico y el campo magnético, además considerar al mismo tiempo cualquier tipo de medio, puede ser un medio conductor, un medio dieléctrico, es decir, las ecuaciones de Maxwell son 4 ecuaciones muy importantes que determinan todo lo que concierne al electromagnetismo. Entonces aquí esta ecuación es en formato diferencial y la de acá en formato integral. Además, posteriormente se verá las ecuaciones en formato complejo, es decir, al final las ecuaciones de Maxwell tienen 3 formatos: formato integral, formato diferencial y formato complejo. Son 4 ecuaciones de Maxwell en esos formatos. Y para determinar las ondas de campo eléctrico o también las ondas de campo magnético, nosotros partimos de estas ecuaciones de formato diferencial. Ahora, considerando en formato integral, la de acá arriba, la ecuación, esta ecuación de la continuidad en formato integral, si dentro del volumen no hay cargas, si no hay cargas dentro de ese volumen, sería igual a cero. Cuando es igual a cero, es decir, dentro del volumen no hay cargas, estaríamos ante una corriente estacionaria. Y si integramos esta primera ecuación o cogemos la ecuación en formato diferencial, sería que la divergencia de J es igual a cero. Esto ocurre en corrientes estacionarias. Entonces es muy importante esa palabra estacionaria. Revisen la palabra estacionaria, que no es necesariamente igual a una corriente constante. Revisen, tiene que diferenciar lo que es una corriente constante y una corriente estacionaria. Entonces, para la siguiente clase, quiero que usted ya haya consultado esos dos, como se dice, definiciones. En electricidad y electromagnetismo se dijo, se analizó cuando las cargas están estáticas, en reposo, sin movimiento. Esas cargas, en dichos estados, se producían los campos eléctricos o fuerzas eléctricas. Si las cargas están en movimiento, se produce el campo magnético. Bien, entonces, sí, la divergencia, recuerde, divergencia en letras, divergencia de J es igual a cero. Esta divergencia de J, utilizando el vector nabla, sería esto de aquí, nabla, vector, con el punto, es divergencia, ¿de qué? Del vector J, no es producto punto. Entonces, miren, esta ecuación de la continuidad es exclusivo, la divergencia de J es exclusivo para, es decir, es igual a cero
cuando se trata de corrientes estacionarias. Si no son corrientes estacionarias, la ecuación simplemente es divergencia de J igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad volumétrica de cargas. ¿Estamos claros? Bien, ahora mire por qué he puesto derivadas parciales. Si acá estamos poniendo derivada total, esto es d a de t, es la derivada total, depende de una sola variable. Es decir, si usted tiene una función que depende del tiempo, entonces yo voy a tener una derivada f de t, lo que vieron en matemáticas. O también, en vez de poner f de t, se le pone derivada, la primera derivada, el apóstrofe es la primera derivada de la función con respecto al tiempo, nada más. Pero si yo tengo una función que depende de dos variables, voy a poner exclusivamente aquí x y y. Si derivo, ya no voy a decir la derivada con respecto a x, es decir, d a de x, ya no puedo decir d a de x de f de a de x. No puedo utilizar esta simbología, esta d de derivada. Eso cambia. En vez de poner, como hay dos variables, depende de dos variables, se pone derivada parcial de f con respecto a x. Derivada parcial de f con respecto a y. Estoy poniendo coma ahí. ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted tiene una función de dos o más variables, ya deja de ser una función total de a de t, de este símbolo, la d. Cuando hay dos o más variables, es derivadas parciales. ¿Se ha entendido? Aló, sí están ahí. Aló. Sí, sí, estaba claro. Bien, me alegro. Mire que he ido lo más, como se dice, lento para poderles explicar esta parte. Es muy importante. Bien, mecanismo de flujo de corriente en sólidos y líquidos conductores. Voy a abordar, este tema está para la siguiente clase. Voy a abordar este tema para que al final nos reste más tiempo para dedicarnos a la resolución de problemas. Entonces, voy a abordar el tema que está para el día de mañana. Mecanismo y fuerza electromotriz. Entonces voy a avanzar un poco más para que nos quede tiempo para el desarrollo de los problemas. Entonces dice, mecanismo de flujo de corriente en sólidos y líquidos conductores. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo del flujo de corriente. Al hablar de corriente, ¿de qué estamos tratando? Si usted ve aquí, corriente es, por definición, la variación de cargas con respecto al tiempo. Es decir, cualquier cosa que cumpla con esta definición, la variación de las cargas con respecto al tiempo, o dicho en otras palabras, si hay variación de cargas con respecto al tiempo, entonces tenemos una corriente eléctrica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el mecanismo de flujo. Recuerde, flujo eléctrico, flujo magnético son la cantidad de líneas. Cuando vimos en electricidad y electromagnetismo, el flujo eléctrico o flujo magnético era la cantidad de líneas o número de líneas de campo eléctrico o campo magnético que atraviesan una superficie en forma perpendicular. Dicha superficie puede ser abierta o cerrada.
En este caso estamos hablando una superficie cerrada. ¿Y de qué vector estamos tratando en estos momentos? No es el campo eléctrico, es el vector J. J es densidad de corriente, es decir, es la cantidad de líneas de J, densidad de corriente. Entonces usted ya sabe identificar, vamos a ponerle otra página del Paint. Entonces cuando usted tiene varias líneas de campo eléctrico, ¿qué tenemos ahí? Es el flujo eléctrico. Flujo eléctrico, número de líneas de campo eléctrico que atraviesan, le voy a poner en una superficie, ¿sí? Entonces, integral cerrada de superficie, líneas de campo eléctrico. El flujo eléctrico sería 3, pero usted sabe que la dirección de J, aquí me puede decir, J, ¿qué dirección toma? ¿En base a qué parámetros nosotros ponemos el J? ¿En qué dirección va J? ¿Cómo dibujamos el vector J? Si el campo eléctrico va de una carga positiva y termina en una carga negativa. ¿Cómo se dibuja el vector J? ¿Qué dirección lleva? ¿Alguien me puede decir, por favor? En electricidad y electromagnetismo vieron eso. Esto es un alambre conductor, un cilindro. Si la corriente circula en esta dirección y la corriente es decir, por definición, la corriente no es con respecto a las cargas negativas. La corriente se toma como respecto a las cargas positivas. Entonces, la corriente va de mayor a menor potencial, lo que se hizo en electricidad y electromagnetismo. Y después, para la ley de Ohm, se dijo que la corriente siempre va de mayor a menor potencial. No se toma en cuenta el signo. Entonces, eso es un poquito, se puede decir que podría confundirse, ¿sí? La corriente es no desde el punto de vista de los electrones, sino de los protones. Tomando en cuenta el átomo, aquí tenemos el núcleo. En el núcleo hay protones y neutrones y en las órbitas, aquí un material conductor cualquiera. No estoy poniendo específicamente el cobre, aluminio, no, cualquiera. Y aquí se encuentran los electrones en estas órbitas. Es como el sistema solar. Estos electrones, cuando, es decir, el material conductor, al ser aplicado un campo eléctrico externo, va a haber movimiento de cargas. ¿Pero qué cargas? Del átomo, estas cargas. Esta es la carga del electrón, ¿sí? Va a salir. Si sale la carga del electrón, queda reemplazado por un hueco que se llama, desde el punto de vista químico. Ustedes ya recibieron química, ¿verdad? Entonces aquí queda reemplazado por un hueco. Salió el electrón de carga negativa y queda reemplazado ahí por una carga positiva. Si estamos claros, eso es, desde ese punto de vista se toma en cuenta la definición de la corriente. La corriente va de más a menos en este sentido. Ahora, una vez que usted tiene la corriente que dice aquí de más a menos, dibujamos el campo eléctrico que usted ya sabe que también va de más a menos. El campo eléctrico se dibuja desde una carga positiva y termina en una carga
negativa. Ahora, la definición de corriente en electricidad y electromagnetismo en forma general se tuvo que es igual a J dividido para la superficie. Si usted despeja, la densidad de corriente J es igual a corriente. A ver, ¿está claro lo que estoy poniendo? ¿Está correcto lo que estoy poniendo? La corriente es variación de carga con respecto al tiempo. Ya, ¿está correcto esto? ¿Sí o no? Estoy aquí. Recién acabo de ponerles la ecuación. Miren. ¿A qué es igual corriente? J por área. Entonces, cuidado. Estén atentos, por favor. Esto no es verdad. Entonces, la corriente, es decir, J, densidad de corriente, es igual a la corriente dividido para el área. Densidad de corriente, J, es igual a la corriente eléctrica dividido para el área. Ahora, mire, la corriente no es vector. La corriente no es vector. Los vectores son J y área. El área siempre y cuando se multiplique por el vector unitario normal. Si de aquí despejo la corriente, eso va a ser igual a J por área. Aquí sí, J es un vector, S también es un vector, y yo puedo decir la corriente es igual a la integral cerrada o abierta de superficie del producto punto entre el vector J y el vector superficie. Al destruir el vector superficie es la magnitud de J, la magnitud de S, el área, y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Si como se dice, el corte transversal es así, vamos a tener un ángulo del vector J y del vector superficie 0. Entonces, este sería el vector superficie. Voy a ponerle de otro color. Vector superficie perpendicular. Es perpendicular de esta superficie que estoy poniéndole aquí. Perpendicular de la superficie, aquí este corte transversal, hacia afuera. Es el vector superficie. Y en esa misma dirección tenemos el vector J. J va en la misma dirección de circulación de la corriente o también en la misma dirección del campo eléctrico. Y de ahí los dos vectores J y DS forman un ángulo de 0 grados. Pero si yo hago un corte transversal, no de esta forma perpendicular, sino inclinado. Si tengo inclinado ahí, el vector densidad de corriente sigue siendo igual. El vector densidad de corriente, esto vamos a copiar y pegar. El vector densidad de corriente, llegué aquí, sigue siendo igual. Pero en cambio, el vector superficie ya no es igual. Aplicando el criterio, es perpendicular de esta superficie inclinada que está con la raya roja, perpendicular hacia afuera. Mire, cambia las cosas. Es decir, poniendo en forma general, el vector superficie sería acá, de S. Aquí tenemos un ángulo teta,
que es diferente de 0. En cambio acá, con corte transversal de 90 grados, tenemos un ángulo de 0 grados. Eso demuestra todo esto. Entonces, el vector J tiene la misma dirección de circulación de la corriente. ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. Entonces, ahora sí, decimos mecanismo de flujo de la corriente en sólidos y líquidos conductores. Entonces, estamos hablando ya de este material sólido conductor, un alambre conductor. También puede conducir en el agua, ¿verdad? Pero el agua no es un buen conductor. Si le pones sal al agua, ahí sí se produce la electrólisis, es decir, hay mayor conducción de electrones. Eso desde el punto de vista química. Ustedes ya probaron química. Entonces aquí, en la figura tenemos un conductor pobre en vez de un dieléctrico. En electricidad y electromagnetismo hablamos de materiales dieléctricos y materiales conductores. Ahí se entendía que un dieléctrico no tiene capacidad de movimiento de cargas. En cambio, el material conductor tiene capacidad de movimiento de cargas. Ahora, también se vio la inducción de cargas que se aplicaba exclusivamente a los materiales conductores. Un material conductor en estado de reposo sometido a un campo eléctrico externo va a producirse la inducción de carga, es decir, las cargas negativas o positivas que estén en el interior del material conductor se va a ir a la superficie de dicho material conductor siempre y cuando esté aplicado el campo eléctrico externo. Estamos poniendo aquí, si este es el material conductor, tiene igual número de cargas positivas que negativas aplicado un campo eléctrico externo, y el campo eléctrico externo va de una positiva a negativa, y las cargas internas del material conductor se van a ir a la superficie, es decir, esta carga positiva son repelidas por las cargas de acá, se van a la derecha, y las negativas son repelidas por las negativas y atraídas por las positivas acá. Entonces, ahí tendríamos las negativas del material conductor se van a la superficie de acá, y las positivas del conductor a la superficie acá. Eso ocurre en los materiales conductores. Entonces, en el ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta un conductor pobre en vez de dieléctrico, es decir, es un dieléctrico que tiene una capacidad de movimiento, pero mínima, lo podemos llamar conductor pobre. Si hay movimiento de cargas, entonces podemos aplicar lo que es inducción de cargas. Usted ve aquí dos materiales conductores que tienen cargas positivas. El de la izquierda es un material conductor de cargas positivas y el de la derecha es un material conductor de cargas negativas. Y en el medio de esto tenemos un material dieléctrico que consideramos con una capacidad de conducción pobre. Material dieléctrico con capacidad de conducción pobre. Y utilizamos la palabra de que no existe ningún dieléctrico perfecto, tampoco no existe ningún conductor perfecto. Entonces, si usted ve, al conducirse o desplazarse cargas, ¿sí?, por ese material conductor pobre, las positivas van a viajar hacia las negativas. O también las negativas van a viajar hacia las positivas. ¿Por qué? Alguien me puede decir, aquí las cargas que están
No es que se desplazan estas cargas que están acá en el, como se dice, en el material conductor, ¿sí? Sino las que están aquí en el material dieléctrico pobre. Esas positivas van a viajar desde aquí hacia acá, es decir, todas las cargas que se encuentren por aquí. Y las negativas que están en este material conductor pobre se van a desplazar acá. ¿Quién me puede decir por qué estas positivas van hacia la derecha y por qué estas negativas van hacia la izquierda? Recuerde en electricidad la ley de Coulomb. Por atracción. Exacto. Cargas de signos diferentes, ¿qué pasa? Cargas de signos diferentes se Repel. repelen. Positivas se repelen y son atraídas ¿por quién? Estas de Si aquí son son iguales. atraídas. Voy a pasarle al pan. Miren, estas positivas que se encuentran en este material conductor pobre, estas positivas son repelidas por estas cargas positivas de acá. A su vez, estas cargas positivas, dice delta Q, que están aquí, en este material conductor pobre, son atraídas por las cargas negativas del material conductor que están a la derecha. Y las cargas negativas, diferencial de cargas negativas que están en el material dieléctrico, son repelidas por estas cargas negativas del material conductor. Y a su vez, estas cargas negativas del material conductor pobre son atraídas por las positivas del material conductor. Y con eso se ha producido un movimiento de cargas. Mire, se produce un movimiento de cargas. La corriente eléctrica se lo hace en función del movimiento de las cargas positivas. En cambio, la generación de la energía, la fuerza electromotriz inducida que se vio en electricidad y electromagnetismo, son propios de las cargas negativas. Las negativas son las que se van a mover de un menor potencial a un mayor potencial. ¿Cómo? Para moverse de un menor a mayor potencial las cargas, ellas deben realizar trabajo. Entonces, eso es lo que se va a ver más adelante, la fuerza electromotriz inducido, generador de energía. ¿Está claro? Sí. Ahora, también aquí esta parte puede cumplir con la definición de capacitor o condensador. Es decir, capacitor o condensador es el dispositivo físico y capacitancia es la cantidad de cargas que almacena ese dispositivo físico. Entonces, un capacitor o condensador está formado por dos materiales conductores. Entonces, aquí dos materiales conductores de igual magnitud, pero signos diferentes. Cualquier cosa que cumpla con esa definición es un capacitor. Por lo tanto, mire, estas dos cargas positivas y negativas que tienen igual magnitud forman un capacitor. Y aquí van a haber cargas, están claros, van a haber cargas. Y esas cargas se están moviendo, ¿verdad? Las positivas atraídas por las negativas y las negativas atraídas por las positivas. Entonces, muy importante eso. Debemos aclarar algo importantísimo, que el campo eléctrico se dibuja de la carga positiva a la carga negativa, ¿sí? En las cargas libres. En cambio, acá, mire, ese movimiento de las cargas negativas aquí, voy a tratar de poner esas dos en el pie.
Mire aquí, al haber el movimiento de estas cargas negativas desde el terminal negativo, que es a la izquierda, que está acá, hacia el terminal positivo de los materiales conductores, se produce una fuerza electromotriz. Entonces acá abajo, de aquí, se produce una fuerza electromotriz, FEN, ¿sí? Aquí, mire cómo se está dibujando el sentido de circulación de corriente. Externamente vemos que las líneas de campo eléctrico van desde una carga positiva, mire, y terminan en una carga negativa. Este sería el campo eléctrico, producido ¿por quién? Por una carga positiva y una carga negativa. Ahora, en cambio, de aquí en adelante necesito la atención de ustedes, cuidadosamente. Claro, mire que aquí, alrededor de estas cargas negativas del material conductor, van a ser atraídas cargas positivas que vinieron ¿de dónde? De acá, de la izquierda del material. A través del material conductor, estas cargas positivas están viajando para acá y se van a posicionar justo aquí. Estamos claros, las positivas, el movimiento de las cargas que tiene ¿quién? Estas cargas positivas vienen acá, siendo atraídas por las negativas. Y las negativas de aquí, del material dieléctrico, son atraídas por las positivas del material conductor. De tal forma que internamente vamos a tener un campo eléctrico que va ¿de dónde? De la carga positiva a la carga negativa, y eso se denomina el campo eléctrico impreso. ¿Está entendido? Y el campo eléctrico impreso solo se produce en el interior de una fuente de fuerza electromotriz. Lo que estamos viendo es una fuente de fuerza electromotriz, FEN. ¿Estamos claros? Vamos a ponerla acá. Si ve, la fuerza total, es decir, al haber movimiento de cargas, eso vimos la clase anterior, recuerden, al haber movimiento de cargas, va a haber una fuerza que haga que se desplacen esa carga. ¿Por qué se desplazan? ¿Por qué se mueven esas cargas? Porque sobre ellas existe una fuerza, y al aplicar una fuerza se produce un movimiento. La segunda ley de Newton, ¿verdad? Fuerza que es igual a la segunda ley de Newton que vieron en física. ¿Alguien se recuerda? La segunda ley de Newton, fuerza es igual a ¿qué? ¿Aló? Recuerde que es un requisito para la Masa materia por de... aceleración, Inge. Exacto, gracias. Este es un requisito para la materia de electricidad, y para la materia de teoría 1 que están ustedes es un requisito electricidad y electromagnetismo. Por eso es concatenado estas materias. Si usted pasó sabiendo, felicitaciones. Y si pasó sin saber, sin importarme los puntos que obtuvo, puedo haber pasado con 0 puntos, o pudo haber pasado con la máxima nota 40 puntos. No me importan los puntos, me importa cuánto aprendió usted. Es igual a la masa por la aceleración. Es decir, si se produce una fuerza, hay un desplazamiento, hay un movimiento. ¿Estamos? Entonces venimos acá, y como usted sabe que la fuerza, en el capítulo anterior, y lo revisamos ahora, ¿verdad?
el campo eléctrico es igual, la definición que se dio en electricidad y electromagnetismo es igual a la fuerza sobre la carga. De tal forma que despejando la fuerza de esa ecuación va a ser igual al producto de la carga por el campo eléctrico. Esto es en forma escalar, y en forma vectorial tendríamos vector a la izquierda y a la derecha la carga siempre es un escalar y el vector campo eléctrico. Por eso el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido del vector fuerza. Entonces son parámetros muy importantes. Entonces acá, mire, fuerza total tiene dos componentes. La una es carga por campo eléctrico. Eso es lo que estamos viendo aquí. Las cargas libres, esta fuerza de aquí, es las cargas libres por el campo eléctrico. ¿Cómo obtenemos este campo eléctrico? Debido a la carga positiva y la carga negativa, es decir, cargas libres. La positiva que está aquí en el material conductor. A ver, voy a cambiar de color. Estas positivas que están en el material conductor y las negativas que están en el material conductor. Entonces el campo eléctrico viaja de una carga positiva y termina en una carga negativa. Ese es el campo eléctrico debido a las cargas libres. Eso se llama las cargas libres. Es decir, fuerza total vectorialmente es igual a la fuerza eléctrica, fuerza de tipo eléctrica, que es carga, lo que vimos acá, carga con la variable de esta carga mayúscula, carga por el campo eléctrico, la carga mayúscula que está aquí en los dos materiales conductores. De pronto aquí se va a confundir que es negativa aquí, la carga mayúscula, más la fuerza impresa. Entonces acá para mantener, aquí la fuerza impresa, para que ustedes puedan revisar, más la fuerza impresa. Este de aquí sería la fuerza eléctrica debido a las cargas libres. Y la de allá es debido al campo eléctrico impreso, U por E, debido al campo eléctrico impreso. ¿Y a qué es igual? A las cargas por el campo eléctrico impreso, ¿sí? A las cargas por el campo eléctrico impreso. Cargas por el campo eléctrico impreso. ¿Y cuál es el campo eléctrico impreso? El que se forma debido al movimiento interno, es decir, a la inducción de cargas que se produce en ese material dieléctrico de capacidad de conducción pobre. Como es una capacidad de conducción pobre, podemos aplicar inducción de carga. Entonces lo que estoy poniendo aquí con LED de color morado, entonces voy a poner de color morado ese campo eléctrico. Aquí más el campo eléctrico impreso. ¿Estamos claros? No es debido a las cargas libres, sino al movimiento de las cargas que tiene ¿quién? La fuente, esta fuente de fuerza electromotriz, que tiene un campo eléctrico. Esta fuente, si lo que está aquí, voy a ver si se pinta. No, no se pinta aquí adentro. Esa fuente de fuerza electromotriz aquí, que va del morado, entonces voy a poner de morado. Acá adentro va a estar el campo eléctrico impreso. Solo ocurre en las
en el interior de la fuente de fuerza electromotriz. Mire que estoy hablando en el interior. Esta ahí no es de interior, esta ahí es de impreso. Entonces, el campo eléctrico impreso se produce solamente en el interior de una fuente de fuerza electromotriz. Y la fuente de fuerza electromotriz tiene los dos campos debido a las cargas libres, que es esto, y campos debido a el movimiento que tienen las cargas, como se dice, desde un terminal de menor a un terminal de mayor campo eléctrico. Además, este campo eléctrico impreso más exclusivamente tiene que ver con lo que se dio en física, en electricidad y electromagnetismo. Q, a ver acá creo que está la fórmula. Bien, aquí. No, aquí no le he puesto. Si usted revisa, vamos aquí, si usted revisa electricidad y electromagnetismo, la fuerza va a ser igual a la carga por el producto cruz, velocidad por el campo magnético externo. En electricidad y electromagnetismo, partiendo de esta ecuación, se obtuvo la ecuación de fuerza igual a corriente integral de línea del producto del vector dl, producto cruz, con el vector campo magnético externo. Si usted ve, se partió de aquí. Este es el movimiento que tiene una carga. Es decir, la carga, al moverse con una velocidad dentro de un campo magnético externo, este campo magnético externo produce una fuerza magnética sobre esta carga. Así es como funciona esa ecuación. Si nosotros estamos diciendo que la fuerza, acá a la derecha, esta ecuación, fuerza es igual a carga por campo eléctrico, para mantener esa igualdad, velocidad por campo magnético externo, ¿qué viene a ser? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué viene a El ser? campo eléctrico impreso. El campo eléctrico impreso, que solo funciona ¿dónde? Solo existe ¿dónde? En una fuente de fuerza electromotriz en el interior. Pero en el interior, porque la fuente de fuerza electromotriz también existe el campo eléctrico impreso, que va de positivo a negativo. Es decir, en una fuente de fuerza electromotriz existen los dos campos eléctricos. El campo eléctrico que ustedes ya conocían, que va siempre de una carga positiva a una carga negativa. Ahora el campo eléctrico impreso, mire, es al revés. Se toma en cuenta debido a esa inducción de cargas que se produce al haber pobre o bajo movimiento en el material dieléctrico. Entonces decimos que existe un campo eléctrico impreso, pero no necesariamente es esto, sino que al haber una carga en movimiento dentro de un campo magnético externo, se produce un campo eléctrico, y de aquí es donde que nosotros vamos a ir adecuando a la ecuación, es decir que si usted tiene un campo eléctrico, ese campo eléctrico me puede producir un campo magnético, B, densidad de flujo magnético, o al revés,
un campo magnético o densidad de flujo magnético me puede producir un campo eléctrico, que ya no es verdad únicamente con las cargas libres, que decimos que va, para dibujar el campo eléctrico, va de una carga positiva y a negativa. Ahora ya no. Con estos criterios, con estos, como se dice, definiciones, ya tenemos que, si usted parte de un campo eléctrico, puede tener un campo magnético, o viceversa. Si tiene un campo magnético, puede tener un campo eléctrico. ¿Sí estamos claros? Y allá es donde que vamos a llegar a una de las ecuaciones de Maxwell. Analiza al mismo tiempo. Si usted tiene un campo eléctrico, ese campo eléctrico me puede producir un campo magnético. O viceversa. Si tiene un campo magnético, ese campo magnético le puede producir una fuerza eléctrica o un campo eléctrico. ¿Está entendido? ¿Aló? ¿Sí está claro? Sí. Bien, con eso, bueno, hemos avanzado este tema para que el día de mañana entrar netamente a la fuerza electromotriz de un generador. Partimos de estas premisas que acabamos de decir y vamos a explicar lo que es un generador. Va a tener el campo eléctrico impreso y el campo eléctrico debido a las cargas libres, que ya ustedes no van a, como se dice, a confundirse. Pero es importante que hoy revisen esta parte. Si bien es cierto, mire, son unas pocas ecuaciones, pero si no tiene claro lo que le estoy diciendo ahora, se va a confundir. Entonces, repasar la clase del día de hoy, que es muy importante para entender los generadores de fuerza electromotriz. Y usted al final de esta materia va a hacer un proyecto grupal para generar fuerza electromotriz. ¿Está entendido? Sí, Ya, ok. Bien, el resto del tiempo que queda voy a explicarle o a corregirle las diferentes fallas que han cometido en las tareas individuales y grupales. Espera un minutito, por favor. Inge, disculpe una pregunta. Sí, diga. En la anterior clase creo que nos faltó exponer a algunos compañeros que no dimos por falta de tiempo. Cierto, gracias, ya me estaba olvidando, gracias. Cierto, vea, gracias por hacerme acuerdo. A ver, está el señor Chuquimarca. Sí, Inge. A ver, voy a dejar de compartir, ya me estaba olvidando, gracias mil. Ya recuerden, tienen 2 minutos. Entonces la próxima clase día de mañana les digo todas las falencias que han tenido. A ver, nos habíamos quedado en el tema 1. A ver, son 3 temas. Vamos con el tema 2. El señor Chuquimarca, por favor. Ya le comparto, Inge. Mientras tanto se prepara el señor Chango con el problema 3.
Ya, No sé si se ya puede inicia, visualizar, Inge. por favor. Bueno, en el ejercicio 2, lo que primero tenemos es un capacitor con dos placas con permitividades tanto E1 como E2 y con espesores D1 y D2. Entonces, lo primero que aquí tenemos es nuestro S sub 0, que va a ser nuestra superficie de placa. Y aquí, como podemos ver, tenemos dos dieléctricos. Ahora, esto de acá se puede representar con la gráfica de acá. Entonces, lo que primero voy a tratar de explicar es las líneas entrecortadas que tenemos aquí. Estas nos sirven para señalar el μ de la normal, la cual la tenemos acá, que va a salir del material dieléctrico, más no del conductor. Lo siguiente que tenemos que tener claro es la línea entrecortada del medio, que esta nos sirve para indicar qué es la frontera tanto del material dieléctrico 1 y el material dieléctrico 2, recordando que en las fronteras vamos a tener que colocar nuestro vector normal. Ahora, como nosotros tenemos dos materiales dieléctricos, aquí en esta parte dentro del volumen vamos a tener que dibujar un vector polarización. También debemos recordar que aquí van a existir cargas positivas y negativas, entonces va a existir un campo eléctrico externo que este va a atravesar el material dieléctrico y se van a formar los dipolos. Entonces vamos a dibujar nuestro vector P sub 1 y nuestro vector P sub 2. Entonces también debemos recordar que para la polarización vamos a tener que dibujar o se dibuja en el mismo sentido del campo eléctrico y que al referirnos de que son tres fronteras, va a existir tres rows superficiales de polarización, es decir, el que tenemos tanto aquí, como tanto acá. Entonces, ahora vamos a tener que aplicar la ley general de Gauss, que lo que nos dice es que debemos tomar una superficie Ya, gaussiana. el señor Chango, el problema 3 se prepara el señor Castro con el problema 1. Recuerden que tienen 2 minutos. No está el señor Chango. Sí, Ya, Inge, ya se puede ver ahí, Inge, o no todavía. todavía no. Ya, inicie por favor. Ya bueno. Para empezar, para hacer esto, se grafica el campo eléctrico, el vector desplazamiento, el ñu normal 1 y 2, ñu prima normal 1 y 2, el diferencial de superficie. Luego llamamos el campo eléctrico a partir de la ecuación de desplazamiento, la que pueden ver acá, en su forma escalar, que nos servirá para hallar el valor del vector de polarización en su forma escalar. Para hallar las densidades superficiales y volumétricas, analizamos la frontera. En este caso, la frontera 1 es de la siguiente manera, donde el vector polarización y ñu sub 2 forman 180 grados. Y usando la fórmula nos queda lo siguiente. Para el caso 2, actúan dos fenómenos, donde al analizar el vector polarización y el ñu sub 1 forman 180 grados, en este caso. Y para el otro, se puede ver que el vector polarización y ñu prima normal 2 forman 0 grados, es decir, queda lo siguiente. Igual para el caso 3 de la frontera, el vector polarización y ñu primas normal 1 forman 0 grados. Y con la fórmula nos queda lo siguiente. Para hallar las densidades volumétricas aplicamos la siguiente fórmula. Y además luego se reemplazan los valores del vector polarización y todo eso. Bueno, aquí ya solo aplicamos derivadas parciales para resolver. Y finalmente solo se reemplaza el P1 y P2 en lo siguiente. Y como se puede dar cuenta, en este caso no depende P1 ni P2 de ninguna variable, por lo Gracias, que ambas nos dan 0. problema 1 y se prepara el señor Castillo con el problema 2. Ya le comparto. Ok. Adelante.
Ya, el problema 1 nos pide determinar el potencial electrostático a un punto en el eje del disco. Bueno, esta sería una perspectiva lateral del disco, entonces la vamos a poner en una perspectiva 3D. Ok, aquí tenemos el disco y primeramente vamos a tomar un diferencial de superficie en la parte de arriba del disco donde se encuentran las cargas positivas. Y en ese diferencial de superficie va a haber un diferencial de carga que a una distancia W en el punto M va a existir un diferencial de potencial M sub 1 porque estamos solo calculando en la parte de arriba. Y bueno, utilizamos la fórmula del capítulo 1 para calcular nuestro potencial porque solo en este caso porque está permanentemente polarizado el disco. A su vez, el diferencial de carga en este caso va a ser igual a nuestra densidad superficial de polarización por el diferencial de superficie. Bueno, calculamos el área de nuestro diferencial que por medio de base por altura. Sacamos el triángulo que conforman las distancias. Sacamos Pitágora, la hipotenusa, luego integramos cada parte y realizamos matemáticamente esto. Y a su vez de la misma forma, para calcular la parte inferior del disco hacia el punto, Gracias. agarramos. El señor Castillo, el problema 2, y se prepara el señor Castiblanco con el problema 3. ¿No está el señor Castillo? No está. El señor Castiblanco, el problema 3, por favor. El señor Castiblanco. Tampoco se encuentra. Bien. La señorita Caizaguano, el problema 3, por favor. ¿Está la señorita Caizaguano? No se encuentra tampoco. El señor Bravo, el problema 3, por favor. Te comparto, Inge. Ya. Inicia, por favor, el 3. En el ejercicio 3 tenemos dos placas paralelas conectadas a una batería. Entonces lo primero que usamos es la ley generalizada de Gauss, donde nos pide determinar tanto el vector de desplazamiento como el diferencial de superficie. Entonces con esta relación digo que el vector de desplazamiento va a ser igual a la permitividad en el vacío por el campo eléctrico. Entonces primero determinamos el campo eléctrico que va a ser desde la carga positiva hacia la carga negativa, teniendo esta dirección. Entonces eso me va a dar la misma dirección que el vector de desplazamiento va a tener la misma dirección que mi campo eléctrico. El vector diferencial, creando una superficie imaginaria, sabemos que el diferencial de superficie va a ser perpendicular a la superficie hacia afuera del el vector ds. Resolvemos las integrales y despejamos el vector d1. Con esta relación de aquí despejamos el campo eléctrico y obtenemos. Lo mismo realizamos para la segunda integral, creando una superficie imaginaria y obtenemos el campo eléctrico 2. Entonces, para calcular el diferencial de potencial, necesitamos el campo eléctrico que ya lo obtuvimos y el diferencial de línea que va a tener la misma dirección de mi límite de integración. En este caso, como es positivo, va a estar de mayor campo eléctrico hacia menor campo eléctrico. Resolvemos las integrales y encontramos el diferencial de potencial. Esto lo reemplazamos para calcular la capacitancia y obtener el valor de la capacitancia. Esto lo reemplazamos para sacar el campo eléctrico, los valores del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. El vector de polarización, gracias con esta fórmula, sabemos que va a tener la misma dirección del campo eléctrico en su manera vectorial. Lo ponemos de forma escalar y como ya tenemos el valor del campo eléctrico 1, reemplazamos, hacemos tanto para P1 y para P2. Analizamos las fronteras, sabemos que el vector... El señor Benavides el problema 1 y se prepara el señor Basantes con el problema 2. Ya le comparto el sur, pero se saltó un estudiante. Me pidió permiso, tenía una urgencia. Ya. Sí, ya le comparto el problema.
puede ver? Sí. Ya. En el problema 1 nosotros tenemos un disco dieléctrico de radio A, grosor D, y que está polarizado permanentemente. Ya. Nosotros podemos ver que tiene un vector de polarización en el cual está apuntando de izquierda a derecha. Esto quiere decir que nuestra dirección de campo eléctrico también va a tener esa misma dirección, ya que estos dos, cuando están polarizados, tienden a tener esa misma dirección. También podemos observar que en la parte superior, digamos, de este disco va a estar cargado positivamente, es decir, va a tener un rho superficial de polarización positiva, y en la parte derecha o inferior, en este caso en 3D, va a tener un rho superficial de polarización negativa. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Es calcular el potencial a una distancia z en cada una de este disco. Pero como vemos que está cargado positivamente en la parte superior y negativamente en la parte inferior, tenemos que hacer la suma de los potenciales digamos, en el potencial M1 y en el potencial M2. Ahora, para poder nosotros calcular el potencial, tenemos que utilizar la fórmula del potencial. Quiere decir que va a ser de una carga específica dividido por una distancia. Pero nosotros no tenemos una carga específica, sino tenemos una diferencial de carga. Entonces, si tenemos una diferencial de cargas, vamos a tener una diferencial de potencial. Ahora, para poder encontrar nosotros nuestro diferencial de cargas, tenemos que en ese diferencial de superficie, cuando tenemos una diferencial de superficie, tenemos un diferencial un rho superficial de carga. Es decir que nosotros, como tenemos un rho superficial de polarización, vamos a tener el rho superficial de polarización igual a las cargas sobre la superficie. Ahora, como nosotros queremos diferencial de cargas, despejamos y reemplazamos. Ahora, nosotros para obtener el diferencial de superficie sabemos que para obtener esa área vamos a aplicar el criterio del arco. Quiere decir que va a ser el radio, el ángulo por el radio. Ya, gracias del señor Basante del problema 2 y se prepara el señor Vadillo con el problema 3. Ya le comparto ahí. Ahí sí se puede observar. Todavía no. Ya, inicia por favor. Bueno, primero vamos a hallar la dirección del campo eléctrico aplicando la inducción de cargas. En el medio 1 vamos a tener un campo eléctrico 1 y en el medio 2 vamos a tener un campo eléctrico 2. Tomamos una superficie en el medio 1 y ubicamos nuestro vector de desplazamiento de 1, que va a ir en y el de S. Esto va a tener la misma dirección que nuestro vector, que nuestro campo eléctrico. También ubicamos nuestros vectores unitarios que van a ir. El vector de desplazamiento va a ir de la superficie hacia afuera. Estos son perpendiculares a la superficie. Gracias del señor Vadillo. El problema 3 se prepara el señor Arboleda con el problema 1. El señor Vadillo. Sí, Inge, un ratito. Se prepara el señor Arboleda con el problema 1. Ya, inicie por favor. ¿Sí se ve? Sí, inicie. Ya, bien. Como vemos en este ejercicio, lo que nos pide calcular son las densidades superficiales y volumétricas de polarización. Bien, aquí nosotros tenemos de un capacitor con placas paralelas que tiene una distribución superficial que nos indica en el ejercicio. Una distribución superficial uniforme de cargas totales Q. Entonces nosotros aquí tenemos dos dieléctricos. Con un espesor de 2A y otro con espesor de A. Esta línea del medio lo que nos sirve es para indicar que es la frontera del material dieléctrico 1 y el material dieléctrico 2. Entonces, ahora recordemos que en la frontera nosotros vamos a colocar el vector unitario normal. En este caso, como vemos, tenemos tres fronteras, entonces van a existir tres rho superficiales de polarización, que es el de aquí,
y el de aquí. Entonces, como en los materiales dieléctricos, en esta parte aquí dentro del volumen, como es un dieléctrico, vamos a dibujar el vector polarización de esta manera, pero sabiendo que como existen cargas positivas y existen cargas negativas, va a haber se van a formar, va a existir un campo eléctrico externo que atraviese el material dieléctrico y se van a formar los dipolos. Entonces dibujamos el vector polarización P sub 2 y P sub 1 en el mismo sentido que el campo eléctrico. Ahora vemos que vamos a necesitar la ley generalizada de Gauss. Entonces, para eso vamos a seleccionar una superficie gaussiana y sobre esa superficie gaussiana lo que hacemos es seleccionar un diferencial de superficie y sobre este diferencial de superficie... Gracias. El señor Arboleda, el problema 1, se prepara el señor Awasaka con el problema 2. ¿Está el señor Arboleda? ¿No se encuentra el señor Arboleda? ¿No? El señor Awasaka con el problema 2, por favor. Ya le comparto. Bueno, aquí tenemos dos placas paralelas. Lo primero que hice fue aplicar la ley generalizada de Gauss, que me dice que seleccione una superficie imaginaria y sobre esa superficie imaginaria dibuje los vectores de los vectores de desplazamiento y el vector de S. El vector de desplazamiento, por la relación que tenemos, que el vector de desplazamiento es igual a epsilon por el campo eléctrico, y como sabemos que epsilon es una constante, entonces va en la misma dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico va en dirección, en cada placa tenemos de signo positivo y signo negativo. Entonces el campo eléctrico iría de una carga positiva a una carga negativa. Entonces el vector de desplazamiento toma la misma dirección y el vector de S va de la superficie hacia afuera. Entonces aplicando eso, destruyo el producto punto entre estos dos vectores, que es un ángulo de 0 grados. Entonces integro esas dos partes y obtengo también, y a través de la relación del vector de desplazamiento con el campo eléctrico, reemplazo lo que es la relación y encuentro el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Para el potencial eléctrico también obtengo de esta integral. Me dice que es el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de él. El campo eléctrico sabemos que va de una carga positiva a una carga negativa, y el vector de él es la trayectoria de integración. En este caso va de un menor potencial a un mayor potencial. Como podemos observar aquí, el primer potencial iría va de 0 hasta D1, que es la primera placa, y el segundo potencial de D1 hasta más D2. Entonces, realizando operaciones matemáticas, encuentro el potencial eléctrico, sumo estos dos potenciales y reemplazo en lo que es la capacitancia para encontrar el valor. Y después reemplazan el campo eléctrico, tanto en campo eléctrico 1 como en campo eléctrico 2. Obtengo estos valores y el siguiente procedimiento fue hallar el vector de polarización, que me dice que es la dirección de epsilon 1 menos epsilon sub 0. Ya, gracias. Bien, entonces terminamos con las exposiciones. Por favor, ponga presente en el aula virtual y en el Team, y nos vemos el día de mañana. Ahorita tengo clases con teoría electromagnética 2 dentro de un minuto. Estudien, por favor. Ingeniero. Disculpe una pregunta. No sé si se encuentra. Ingeniero. Después de las 12, cualquier pregunta. Tengo dentro de un minuto teoría 2.